Esta es la tercera enseñanza acerca de la narrativa o la historia de Lázaro, aquel amigo del Señor Jesús que tenía dos hermanas, Marta y María. Aunque esta es la tercera enseñanza acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro, sin embargo, el tema central no es Lázaro. El punto central no es Lázaro. El hermano Daniel el domingo pasado nos compartió aquel grandioso versículo 25 del Evangelio de Juan 11. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El centro de este discurso y el centro de esta historia no es Lázaro en sí mismo, sino Jesús trayéndonos esta gran verdad para que todos nosotros creamos en Él y tengamos la participación de la resurrección de nuestra alma. Por eso hemos puesto por título el día de hoy a la enseñanza: la resurrección del alma. Aunque sabemos que vamos a hablar acerca de la historia de la resurrección de Lázaro, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan en los versículos 42 y 43 del capítulo 11. Versículos 42, 43, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura: y habiendo dicho esto, el Señor Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, este es Lázaro, salió. Amado Jesús, el poder de tu palabra, Señor, resucita a los muertos, Dios. Tu palabra, Señor, es poderosa, Dios. Tu palabra crea, Señor. Tu palabra da vida. Tu palabra sustenta todas las cosas. Tu palabra transforma vidas. Tu palabra regenera. Tu palabra santifica. Tu palabra perfecciona. Y por tu palabra, en aquel día final, cuando vengas con aquella voz de arcángel, cuando suene la trompeta final, el poder de tu palabra resucitará a todos aquellos que hayan muerto en Cristo y transformará en un abrir y cerrar de ojos a todos aquellos que estén en Cristo. Por favor, bendice tu palabra hoy, Señor, que tu Santo Espíritu dé vida. Resucita hoy almas muertas que estén entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como estábamos diciendo, el contexto para estos textos, ¿verdad? Para esta narrativa, la resurrección de Lázaro, pues es la muerte de ese amigo del Señor Jesús, la muerte de Lázaro. Hace 2 domingos se introdujo esta enseñanza en el capítulo 11 y luego, ¿verdad? El domingo anterior, pues nos centramos en ese versículo, ¿verdad? Que Jesús es la resurrección y la vida. Y esa es una gran verdad que es necesario que nosotros meditemos, pero esa gran verdad de que Jesús es la resurrección y la vida se ilustra o se va a demostrar a través de la resurrección física de Lázaro, que ya había muerto y que tenía 4 días de muerto, de estar en esa tumba. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús hace que Lázaro resucite de entre los muertos. Ese es el contexto. Nosotros necesitamos saber de que Jesús, a través de este ejemplo, está confirmando lo que le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lo ilustra de la mejor manera resucitando el cuerpo de Lázaro. Sin embargo, tenemos que saber cuál es el objetivo que hay en esta enseñanza.
en el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 11, nosotros vemos cuál es el objetivo del Señor Jesucristo al hacer esta resurrección de Lázaro. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, hablando de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, no es solamente la resurrección de Lázaro, sino que a través de este milagro que el Señor Jesús va a efectuar, se glorifique a Dios, no a los hombres, sino la gloria solamente a Dios. Amén. Y de igual manera en el versículo 40, Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese es el objetivo central, que nosotros cuando veamos un alma, una persona que se convierte, una persona que viene de muerte a vida, una persona que está muerta en sus pecados, muerta en el mundo, muerta en sus delitos, que no quiere absolutamente nada con Dios, y cuando vemos que Dios obra una resurrección espiritual en el alma de esa persona, ¿a quién hemos de darle la gloria? Gloria a Dios por la resurrección de los muertos. Amén. El otro objetivo es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, demostrar que Jesús es ese Mesías. Vamos a ir a Lucas 7 en el versículo 19 y el 22. Juan el Bautista en cierto momento hace esta pregunta y los envió a Jesús para preguntarle. Los discípulos de Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús. ¿Cuál es la pregunta de Juan? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea que había una expectativa de que iba de venir un Mesías, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Juan el Bautista, conocedor de las Escrituras, él esperaba al Mesías y en un momento de duda le manda a preguntar, Jesús, ¿sos vos el que había de venir o aún tenemos que esperar a otro? La respuesta del Señor Jesús en el versículo 22 es contundente. Jesús, nuevamente citando las Sagradas Escrituras, respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído, lo que habéis testificado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Gloria a Cristo Jesús. No esperamos a otro Mesías. Jesús, al resucitar a Lázaro y otras resurrecciones, demostró con el poder y la gloria de Dios Padre que Él es el Cristo. Amén. No podemos dudar nosotros. Habrán muchos Cristos que vendrán en su nombre en este último tiempo. Muchos falsos Cristos vendrán diciendo yo soy el Cristo, y ellos van a hacer prodigios y maravillas y engañarán a muchas personas. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo hemos de guardarnos conociendo que no hay otro Mesías, no hay otro Cristo, sino el único Dios verdadero, Jesucristo. Amén. Hay otro objetivo, y el otro objetivo que tenemos en esta enseñanza es que las personas que oyen, las personas que ven los milagros de Cristo Jesús, el milagro de la resurrección de Lázaro, estas personas crean, pero con el propósito de creer, ellos tengan vida y en el día postrero puedan resucitar. El versículo 25 repito lo mismo, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí. Este es el objetivo del Señor, el propósito del Señor para que ustedes estén hoy congregados en este lugar. No es para que digan, no tengo más nada que hacer, es que voy a ir al culto, es que voy a ir a la reunión, es que voy a ir a la congregación, voy a ir a la iglesia porque no tengo nada más que hacer. El propósito por el cual Dios a usted lo tiene aquí en este momento es para que escuche la palabra de Dios, para que vea el poder manifiesto de la palabra de Dios con un propósito, que no se endurezca en sus pecados y en la incredulidad, sino que crea en el Señor Jesucristo.
Nosotros le ofrecemos una cosa. Las personas quieren que nosotros les ofrezcamos tantas cosas para que ellas puedan suplir sus necesidades de la vida. Sin embargo, en cierta ocasión había una persona que les pidió dinero a los apóstoles. Y ellos le dicen: no tenemos cosa que darte, no tenemos bienes materiales que darte, pero una cosa te podemos dar nosotros: la salvación de tu alma, la vida eterna. Nosotros no otorgamos la vida porque la vida no está en nosotros. Nosotros mismos necesitamos vida, y esa vida deriva solamente de una persona, Cristo Jesús. Amén. El versículo 42 nos dice: yo sabía que siempre me oyes, orándole el Señor a Dios, al Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Mis queridas personas, crean en el Señor Jesucristo, porque solamente los creyentes van a tener parte en la resurrección que es para vida. Los incrédulos que están muertos espiritualmente en este momento, si se mueren en esa condición de incredulidad, de impenitencia, recuerden, impenitencia quiere decir que continúa en sus pecados, en la dureza de su corazón, y que no se arrepiente de sus pecados para entregarse al Señor. Si usted se muere en esa condición, créame que usted no va a participar en la resurrección para vida. Ciertamente resucitará en el día postrero, pero será una resurrección para condenación, para muerte eterna. Y nosotros no queremos eso. Y Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Amén. Porque entendemos nosotros por la Escritura que hay tres tipos de resurrecciones, ¿cierto? Una resurrección que es la resurrección particular o una resurrección personal. Ejemplos de esto tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Jesús que resucitó a la hija de Jairo, también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Nosotros también vemos a Pedro y vemos a Pablo ejerciendo una resurrección de forma personal. Nosotros vemos esas resurrecciones, pero tienen un propósito también. ¿Por qué nosotros no podemos fanfarronear en este momento? Yo soy el gran apóstol, mira cómo voy a resucitar a un muerto. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios tuvo un propósito, el que en esto se glorificara a Él mismo. ¿Por qué los apóstoles pudieron tener el poder de Dios en el nombre de Jesús para resucitar muertos? Para que nosotros también creyéramos en los escritos de los apóstoles. Amén. Para que nosotros creyéramos que lo que se escribió en el Nuevo Testamento es inspiración de Dios, y que esto nos sirve a nosotros, no para que seamos como Simón el mago y que le digamos cuando leemos la Biblia: yo quiero ese poder. ¿Para qué? Para yo obrar esos milagros también. ¿Para qué? Para que en realidad las personas crean: aquí viene un hombre que tiene gran poder. Simón el mago quería glorificarse a sí mismo. Al ejercer esos milagros con el poder del Espíritu Santo, lo hizo con un propósito, para él recibir gloria. Pero Cristo Jesús hizo completamente lo contrario. Cristo Jesús lo hizo para glorificar a Dios. Amén. Conocemos también que hay una resurrección final, y esta es la resurrección general o la resurrección del alma. Esa resurrección va a ser en el día postrero, y absolutamente todas las personas, todos los seres humanos, como vamos a leer al final, todos vamos a resucitar. La gran diferencia va a ser marcada por el destino al cual nos vamos a presentar. Unos van a ser resucitados para vida y otros para muerte, como dijimos antes. Y también tenemos otro tipo de resurrección, y a este en particular es que nos vamos a enfocar hoy, y es la resurrección espiritual o la resurrección del alma. La resurrección del alma es aquella de la cual vamos a enfocarnos el día de hoy. Vamos a tomar la ilustración de la resurrección de Lázaro para demostrar nosotros que realmente necesitamos la resurrección de nuestra alma. Y es importante que nosotros nos centremos en la gran resurrección de todas las resurrecciones. ¿Cuál es la gran resurrección por la cual todos nosotros vamos a tener vida? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo Jesús no hubiese dejado la tumba vacía,
Si Cristo Jesús hubiese gustado la corrupción de su cuerpo, si Cristo Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la historia cuenta lo contrario. La tumba quedó vacía y el cuerpo de Cristo fue resucitado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y luego de eso, que obró más milagros y obró entre los discípulos, entre los apóstoles, en su cuerpo resucitado, ¿qué sucedió? Ascendió a los cielos, y ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está como un intercesor, el sumo sacerdote de la iglesia, intercediendo en lugares celestiales por nosotros. Y Él está guardando un tiempo muy breve. Y el Señor Jesucristo, que en primera instancia vino en humillación, la segunda vez que Él venga, va a venir en gloria. Amén. Y la iglesia, como Juan el Bautista esperaba al Mesías en su primera vez, nosotros, la iglesia, estamos esperando a nuestro Mesías, Cristo Jesús, por su segunda vez. Amén. Gloria a Dios por eso. Es importante que vayamos viendo, que estudiemos la narrativa entonces de este evento de la resurrección de Lázaro. En primer lugar, vamos a hablar acerca del estado o la condición natural del alma. El estado, la condición natural del alma. ¿Cuál es la condición natural del alma de todo ser humano? ¿Saben cuál es? Muerta espiritualmente. Muerte espiritual. Efesios 2:1 dice, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es absolutamente necesario que nosotros entendamos que cuando las personas pecan contra Dios, cuando las personas quebrantan la ley de Dios, transgreden la ley, y ellos caen en muerte espiritual. Recuerden que la palabra muerte bíblicamente quiere decir separación. Adán fue un ser creado a la imagen y semejanza en un estado de perfección, y a Adán se le dio un precepto, y ese precepto traía consecuencias si se quebrantaba. Y Adán, como un ser moral que tenía capacidad y voluntad para decidir entre obedecer a Dios u obedecer a su mujer y a la serpiente, entonces él tomó la mala decisión de obedecer a su mujer y a la serpiente. ¿Y qué pasó? Trajo consecuencias. Dios le dijo claramente: el día que comieres del fruto de este árbol, el cual yo te he prohibido, a la verdad vas a morir. Ciertamente morirás. Y entró la muerte, como nos dice el apóstol Pablo en la epístola a Romanos, y entró la muerte por el pecado de uno, así entró la muerte a todos. Y por eso ahora nosotros vemos las enfermedades, las calamidades, las catástrofes, la muerte, aún de infantes la vemos. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Pero el alma que peca, esa alma muere. Así dice la Escritura. Entonces vamos a ir leyendo en el versículo 38. Nuestra narrativa va a ir Juan 11, del versículo 38 al 44. Vamos a leer inicialmente en el versículo 38. Dice la Escritura: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Lo primero que vamos a observar acá es que recordemos cuál es el panorama, ¿verdad? Estaba el Señor, estaba Marta, estaba María, estaba el sepulcro, estaban las personas llorando, y entonces el Señor Jesús, voy a leer un poquito más atrás, desde el versículo 31, dice, pueden abrir sus Biblias. Dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y Jesús se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Cuando el Señor Jesucristo llegó ahí, se nos muestra el gran amor de Cristo, se nos muestra la gran compasión del Señor Jesús, se nos muestra la gran humanidad, pero al final también se nos muestra el amor eterno de Dios hacia nosotros las personas, los seres humanos. Jesús lloró, dice la Escritura. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez. Es importante que nosotros veamos, observemos la compasión del Señor Jesucristo por un mundo perdido, por almas que están muertas en delitos y en pecado. ¿Por qué Jesús tuvo compasión? En primer lugar, tuvo compasión, o el Señor se conmovió en su espíritu, porque amaba a Lázaro, amaba a su amigo. ¿Acaso no hemos nosotros compartido las enseñanzas de que Jesús es el buen pastor y nosotros somos las ovejas de su rebaño? ¿Acaso no hemos dicho que el Señor Jesús llama a cada oveja por su nombre? ¿Acaso no sabemos nosotros que cada cristiano que se levanta en las mañanas a orar con su Dios, a orar con Jesús, a tener comunión, a leer la Biblia, está siendo un amigo de Jesús? Jesús te conoce por nombre y apellido. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús nos ama. Jesús te ama. La Escritura dice claramente que Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces Jesús lloró por su amigo. ¿Por qué? Porque su amigo murió. Es normal que nosotros pasemos por un periodo de duelo, de luto, llorando por las personas que se mueren, los seres queridos, las amistades. Eso es normal. Jesús tuvo compasión. Él se conmovió en su espíritu. Pero ¿saben qué más lo movió a compasión? Que Él vio el resultado del pecado. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención. El resultado del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahí Jesús vio con su amigo la calamidad que trae el pecado. Cada vez que usted escuche de la muerte de una persona, piense, la causa de esa muerte es el pecado. Y eso le conmovió en el espíritu al Señor, le dolió y Él lloró, se conmovió una vez más, porque vio cuál es el resultado tan letal de la muerte. Pero también, ¿saben qué? Él tuvo compasión por la familia. O sea, Jesús no solamente se compadece de las almas que están muertas, sino también Jesús se compadece de los familiares, de las personas que están alrededor. Jesús tuvo compasión de María, de Marta, que eran amistades de él también. Jesús es un ser compasivo. Por eso es que nosotros decimos, tener una relación con Jesús. Él te va a comprender, Él conoce tus dolores, Él conoce todas tus circunstancias. Pero si te alejas de Jesús, ¿quién te va a consolar? ¿A dónde vas a buscar un brazo que te conforte en el día de tu aflicción? Vas a hacer como en la antigüedad Israel hacía. Vas a ir a buscar el brazo de Faraón. Vas a ir a buscar el brazo del rey de Asiria. ¿A dónde vas a ir? Tenías que ir solamente, ellos tenían que ir solamente, ¿a quién? Al brazo de Dios. Así ustedes tienen que ir al regazo del Señor Jesucristo. Si están pasando por algún problema, por alguna necesidad, tienen que ir al Señor Jesús. Y Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Pero ¿saben lo que más llama la atención? ¿Por qué el Señor se compadeció? ¿Por qué dice que profundamente fue conmovido otra vez? El versículo anterior dice, y algunos de ellos, ¿de quiénes? De los judíos. Y algunos de ellos dijeron, ¿acaso este Jesús que acaba de operar el milagro de darle la vista a un ciego no podía prevenir la muerte de su amigo? ¡Qué barbaridad este Jesús! Viene el reproche. Eso se llama dureza de corazón. Aún viendo la bondad del Señor Jesús, aún viendo sus milagros, aún viendo todo eso, hay gente que le reprocha. ¿Por qué razón volvemos a ver en la Escritura que Jesús vuelve a llorar? ¿Por quién se lamenta el Señor Jesús cuando Él está entrando en su entrada triunfal? Por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas.
¿Cuántas veces yo no te he querido juntar, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. ¿Por qué? Porque tu corazón es endurecido. Jesús llora, se conmueve, se lamenta cuando los ve a todos ustedes que vienen a recibir una enseñanza, que se duermen ante la predicación del evangelio, cuando les traemos la noticia, que les decimos: Jesús te puede resucitar hoy mismo. Pero Jesús ve tu corazón, Jesús ve tu mente, Jesús ve tu prejuicio, Jesús ve el amor que tenés por el mundo, por el pecado. Jesús se duele al ver tu condición miserable, porque amás más el pecado más que a Jesús. Y te voy a decir que eso le duele al Señor. Si a veces nosotros como iglesia, cuando estamos orando en intercesión, nos dolemos por el mundo pecador, por las personas que no conocen a Cristo, cuando tu padre se pone de rodillas a orar, a interceder delante de Jesús por la salvación de tu alma, porque como hijo andás perdido en tus pecados, ¿cuánto más a Jesús le duele ver tu condición? Jesús es el creador y Él te creó. Jesús creó tu vida, creó tu alma, creó tu cuerpo. Jesús te creó como ser. Le perteneces a Él por creación, pero te has perdido como una oveja, te has extraviado del camino. Te perdiste del redil de donde Él te quería, decidiste tomar una decisión e irte, alejarte de Él. Y eso le duele al Señor Jesús, por eso se conmueve. Pero Él quiere, créeme, Él quiere atraerte, Él quiere abrazarte, Él quiere cubrirte, Él quiere protegerte. Pero sos duro de corazón, sos muy duro. Israel fue muy duro de corazón, no quiso, prefirió a los ídolos de las naciones. Dice este versículo, en la segunda parte: vino Jesús al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Quizás nosotros no nos podemos dar una gran idea de cómo eran los sepulcros en la antigüedad, pero podemos imaginarnos cómo son los sepulcros hoy en día en el cementerio. En vez de hacer una excavación sobre una piedra, una cueva, para formarla como una cueva y ponerle una piedra redonda enfrente, sencillamente se cavan fosas y en la fosa se lleva el féretro, se lleva el ataúd, y ahí luego de eso, ¿qué se hace? Se le ponen piedras canteras, ¿cierto? Y se cubre, y luego de eso se pone cemento. Es exactamente lo que sucedió. Ahí dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Por qué? Porque ese sepulcro estaba sellado. Pero ¿qué quiere decir esta piedra? Esta piedra son los obstáculos que deben de ser removidos para que un alma resucite. La piedra es la piedra de la incredulidad, es la piedra de la dureza, es la piedra del pecado. Y las personas, para que puedan resucitar, tienen que quitar la incredulidad, tienen que quitar la dureza de su corazón, tienen que hacer barbecho en su corazón, tienen que humillarse y tienen que quitar el obstáculo del pecado. Quitar el obstáculo. Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Es lo primero que se tiene que hacer. La piedra es el obstáculo para poder resucitar, pero hay que quitar los obstáculos. Escuchen bien esto. Si usted quiere tener vida verdadera en Cristo Jesús, repetimos, no una religión, sino una relación con Cristo. Si usted quiere verdaderamente resucitar en el día postrero, tiene que estar en Cristo. Y tiene que quitar los obstáculos para poder tener la resurrección del alma, para poder participar en la resurrección a vida postreramente. Quite los obstáculos. ¿Cuáles obstáculos usted debe quitar de su vida? Tiene que quitar los obstáculos del prejuicio, el prejuicio de la religión. Repetimos, no predicamos religión, no nos interesa predicar denominaciones. Nuestro propósito es predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. No hay otro nombre que se nos haya dado a nosotros por el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Amén. Entonces quite cualquier prejuicio que usted tenga en contra del cristianismo verdadero. Debe de quitar el obstáculo de la dureza de corazón. El corazón del ser humano es tan duro, pero
no nos sorprende. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, las páginas están impregnadas de la dureza del corazón del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios para que le diera gloria a Dios. Pero vemos en este tiempo que aún entre las personas que se llaman cristianas tienen una tal dureza de corazón. ¿Por qué razón? Porque no quieren humillarse a Cristo, no quieren una consagración total al Señor Jesús, quieren una religión, pero no quieren a Cristo, no quieren entregarse a Dios de todo corazón, tienen dureza de corazón. El obstáculo de la piedra es el pecado, pero este es el gran obstáculo, porque vuestros pecados, vuestras iniquidades causan separación entre vosotros y vuestro Dios. Tienen que quitar el obstáculo del pecado. No pueden ser verdaderos cristianos estando todavía en sus pecados. No pueden ustedes decir, yo soy cristiano, pero al mismo tiempo ando en la práctica de mis pecados. Razonemos, es normal a las esposas que tienen esposo. Ejemplo clásico. ¿Ustedes considerarían que sus esposos son fieles si andan en adulterio? Y su esposo viene y le dice, perdóname amor, perdóname, dame una oportunidad más. Y usted le dice, ok, te voy a dar una oportunidad, deja a esa mujer con la que andás, te doy una oportunidad. Y él le dice, está bien, me arrepiento, pero no la quiero dejar. Acéptame, pero no la quiero dejar. Esposas, respóndame por favor, utilicemos la razón y la lógica. ¿Ustedes le darían esa oportunidad a su esposo? Por supuesto que no. Las paganas de este mundo aborrecen a los esposos adúlteros. Yo lo he escuchado. Las paganas de este mundo aborrecen el adulterio. Y ustedes creen, siendo mujeres, que Dios va a tolerar que ustedes le digan, Dios, todavía quiero seguir robando, quiero seguir adulterando, quiero seguir fornicando, quiero seguir de esclavo en la pornografía y aún así quiero ir al cielo. ¿Ustedes creen que Dios, siendo santo, 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 va a tolerar eso? Por supuesto que no. Los dioses de estas naciones te lo toleran. Por eso hay muchas iglesias, hay muchas opciones fuera de Cristo. Y estas muchas opciones fuera de Cristo te bajan el aro para que puedas encestar con toda la facilidad. Estas te bajan, te diluyen el evangelio de Jesucristo. Y te dicen, tranquilo, podés ser cristiano, ir al cielo y aún andar en tus pecados. Pero Cristo Jesús te dice, tenés que quitar el obstáculo, tenés que quitar la piedra para poder resucitar. ¿Amén? La piedra del mundo, la piedra del afán, la piedra del amor al dinero, la piedra de los placeres, la piedra de las riquezas, la piedra de las distracciones, la piedra que te causa un obstáculo. Te voy a preguntar claramente, ¿qué te impide entregarte a Cristo? ¿Qué te impide entregarte a Cristo? ¿Todavía no crees lo que te hemos predicado? ¿Todavía no crees en la doctrina del infierno? ¿Todavía no crees que si seguís en tus pecados y te morís en esa condición, aunque digas que sos predestinado, te vas a perder en el infierno? ¿Todavía no crees? Sos un incrédulo, porque te hemos predicado fielmente el evangelio, pero por tu dureza, porque tenés esa gran piedra como obstáculo, no permite que tu alma resucite. Tenés que quitar. Aquí está Jesús diciendo, quitad la piedra, quiten la piedra. Si ustedes no quitan el obstáculo para poder ser salvos, el afán, por supuesto que el afán te es un obstáculo. ¿Por qué razón? Porque no podés entregarte a Dios, porque andás afanado desde que comenzás tu día hasta que te acostás. Tu cuerpo está tan cansado, tan agotado, que no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios tu cuerpo, ni tu mente, ni tu corazón. El afán es un obstáculo y tenés que quitarlo. Es la verdad. Si no, la piedra no va a ser removida y la resurrección no va a ser ejercida. Pero luego nosotros podemos ver aquí que el Señor incluso utiliza los medios que Él ha establecido, porque el Señor Jesús dice, quiten la piedra, y se lo está diciendo a los judíos que estaban ahí. ¿El Señor, acaso no tenía el Señor poder para decirle a la piedra, quítate, y la piedra se iba a quitar? ¿Acaso el Señor no tiene poder para hacer hablar a las piedras? Dios es Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Dios te puede salvar solamente con una mirada al cielo
Y si Dios quiere, Dios te salva de esa manera. No necesita hombres. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra, en su voluntad, en su propósito, medios por los cuales vas a ser salvo. Eso se llaman medios de gracia. Dios ha establecido estos medios. Y entonces Dios utiliza este medio de la predicación. ¿Para qué cosa? Para que vos escuches la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dios utiliza sus medios establecidos. Usted puede decir, es que no me gusta congregarme, no quiero congregarme. No te congregues y vas a ver que no vas a tener bendición. Pero Dios utiliza este medio. ¿Para qué razón? Para que vengas, te congregues, escuches palabra. Yo te aseguro una cosa, hoy Dios se va a hacer escuchar. Hoy Dios va a hablar a tu alma por el Espíritu Santo y por la predicación de su palabra. Y eso va a confirmar la palabra que yo estoy diciendo. Hoy Dios va a confrontar tu alma, tu corazón. Hoy Dios te va a hablar personalmente. Amén. Entonces, ¿qué más? Es necesario que nosotros utilicemos los medios. Si no estás leyendo la Biblia, si no estás orando, entonces, ¿qué va a suceder? Es necesario utilizar los medios. Quiten la piedra, quiten los obstáculos. Pero vamos a ver en el versículo 39 también que tenemos oposición. Aquí está la oposición. Dijo Jesús, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Escuchan eso? Jesús, ¿qué dijo? Quiten la piedra. Marta dice, no la quiten. Marta es más inteligente que Jesús. Pareciera, ¿verdad? ¿Quién está equivocado? Por supuesto que Marta. Marta está haciendo un obstáculo en la obra que Jesús va a operar. Marta le dice, no, Señor, no la quiten. ¿Por qué? Porque es que ya lleva 4 días. Se dice que al 3er día todavía el cuerpo no se está en descomposición. Al 4º día ya el cuerpo está en descomposición material. Por eso Cristo Jesús no vio corrupción. Al 3er día Cristo resucitó. Amén. Su cuerpo no vio corrupción. Pero entonces, sea lo que sea la intención de Marta, era una oposición directa. En aquella ocasión, el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y vino Pedro, guiado por Dios, y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Minutos después, ¿qué sucede? El Señor les dice que tiene que ir al madero, que tiene que ir a la cruz y que tiene que dar su vida en expiación para perdonar los pecados. Él les dice claramente, yo voy a morir de tal muerte. ¿Qué hizo Pedro? No, Señor, no vayas a la cruz. Eso le dijo. ¿Y qué le respondió Jesús? Obstáculo, quítate de mí, Satanás. Me sos tropiezo, me sos un escándalo. Me estás impidiendo que yo vaya a dar mi vida para perdonar los pecados de todas estas personas. Pedro, entra en razón. Satanás ahorita te acaba de utilizar como un obstáculo para la salvación. Los obstáculos, la oposición son Satanás, el mundo, la carne. Tu carne es el mayor obstáculo. No le eches la culpa, es que el diablo, es que la serpiente. Tu carne, es que el mundo, hermano, viera usted. Es que mi familia, hermano, no me dejan ir a congregarme. Viera usted, tu carne es el mayor obstáculo para que Dios obre el mayor de los milagros. Tu carne, recordá eso por favor, tu carne. Pero aún los creyentes podemos ser obstáculos en la obra de la resurrección del alma. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Quién era Marta? La hermana del difunto. ¿Y a quién quería resucitar Jesús? A su hermano. ¿Y quién se opone? Su hermana. Asimismo nosotros podemos ser obstáculos a las personas que están queriendo venir a entregar sus vidas a Cristo. Y nosotros en nuestras mismas familias podemos ser el mayor obstáculo para que se salven nuestros hijos.
Amén. Nosotros podemos ser ese gran obstáculo para la salvación de nuestros vecinos. Marta fue un obstáculo. Entonces, hermano, es necesario que nosotros aquí vayamos con Cristo, con Dios, y digámosle: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Qué más leemos después de eso? Vemos esa oposición. ¿Y cuál es la gran oposición de Marta en este caso? Su incredulidad. No creyó. No creyó. Esa fue la gran oposición, el gran problema de Marta. Pero en el versículo 40 luego nosotros leemos la reprensión que el Señor le hace a Marta. Jesús le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces al final la incredulidad, quizá algunas veces nosotros estamos: no, es que esta persona es demasiado impenitente, está muy endurecida en sus pecados, es una gran pecadora, es un gran pecador, no tiene salvación. Y nosotros, en vez de orar intercediendo por la salvación, le decimos a Dios: no, Señor, no merece la salvación. ¿Cuántas veces podríamos nosotros caer en eso también? La incredulidad. Dios es poderoso para resucitar a quien Él quiere. Él es poderoso, amén. Entonces Jesús la reprendió y le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mis hermanos, un pecador que se arrepiente, hay goza en el cielo. Los ángeles del cielo se gozan por un pecador que se arrepiente. ¿Y cuántas veces nosotros podemos no gozarnos porque un pecador se arrepienta? Recuerden una cosa: esto es para la gloria de Dios. Dios se glorifica en la salvación del pecador. Un pecador que se convierte, que se arrepiente. Gloria a Dios por eso, porque es Dios quien lo está resucitando. Amén. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros veamos esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de creer aún para ver la gran resurrección de las almas. Ahora, antes de irnos al siguiente versículo, a la siguiente parte, solamente examinemos brevemente cuál es el estado o cuál es la condición de un alma que está muerta. Ya vimos el ejemplo de Lázaro, cómo estaba, cómo dice que estaba ya hedía, tenía 4 días, estaba en descomposición. Asimismo, entonces, si el cuerpo físico está descompuesto, corrupto, hediondo, putrefacto, créanme, en el sentido espiritual, las personas están igualmente. Porque Efesios 2:1 dice claramente que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Un muerto espiritual tiene el alma, ¿cómo la tiene? Descompuesta. Tiene el alma corrupta, tiene el alma que está podrida. Este es el gran mensaje que las personas hoy en día no quieren, no toleran. Cuando nosotros venimos y les predicamos a las personas, por más religiosas que sean, las personas siempre apelan a su religión, ¿sabían eso? Apelan a sus obras, apelan a su religión, apelan a lo que ellos creen. Pero nosotros les predicamos el evangelio y les decimos: no, estás en tus pecados. Si estás en tus pecados, no tenés a Dios, no tenés a Cristo, no tenés esperanza, estás muerto, estás bajo la ira de Dios. Y ese mensaje, las personas dicen que es poco empático, que no somos empáticos con las personas. ¿Por qué razón? Porque predicamos la verdad. Y la verdad en este caso no se puede camuflar. La verdad no se le puede enmascarar, no se puede pintar de colores bonitos para que te guste la verdad. La verdad es según Dios. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios dice que el pecador está muerto. O sea que si vos andás en tus pecados en este momento, estás muerto espiritualmente hablando. Pero es que yo ya me bauticé. ¿Por qué siempre repito lo del bautismo? Porque muchas personas dicen eso, continúan repitiendo eso. Mis oídos lo escuchan. Es que yo ya me bauticé, hermano, y crees que por haberte bautizado, por haber aceptado a Cristo hace tiempo, por eso ya tu alma resucitó. Pero ¿cuál es el veredicto que nosotros damos? Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y si tus frutos todavía muestran que sos carnal, que estás vendido al pecado, que estás esclavizado al pecado, que no tenés libertad de tu pecado, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir: sí, Jesús te libertó, estando todavía en tu misma esclavitud? No podemos decir eso. Entonces,
¿Cómo es un muerto? Un muerto es insensible, no siente un muerto. Un muerto es ciego, no ve un muerto. Un muerto es sordo, no oye un muerto. Un muerto está endurecido, está tieso. El cuerpo de un cadáver de 3 días, ¿cómo está? ¿Blando como el de nosotros? No, está endurecido ya. No se puede mover. Y eso es el sentido de la corrupción. Ese es el estado de cada alma en este auditorio que está en sus pecados y que no ha rendido su corazón a Cristo todavía. Usted está insensible. ¿Por qué razón? Porque no siente cuando Dios le está hablando a su mente, a su corazón, a su alma. Usted se endurece, está endurecido porque dice, no, esto no es para mí. Dúrese esta palabra. O usted se enfrasca en qué, en sus falsas esperanzas, sus falsos consuelos, sus falsas nociones de otro evangelio. Y usted dice, no, estos hermanos son legalistas, estos hermanos son perfeccionistas, estos hermanos están predicando otra cosa, no el evangelio de la gracia. Te voy a decir algo, el evangelio de la gracia se predica después de la ley. La ley tiene que venir a tu alma para herirte, para mostrarte tu pecado. Una vez que reconoces tu pecado ante Dios, vas en arrepentimiento a Dios, porque lo has ofendido a un Dios eterno y santo. Y después de eso, pones tu mirada en la cruz del Calvario, donde está toda la gracia, y ahí se te perdona por fe. Esta es la manera que Dios ha establecido la salvación de las almas. Pero ahora se predica al revés. Y al predicarlo al revés, ya no es la verdad, ya es una falsedad. Amén. Vamos a ir entonces al segundo punto. Solo son 2 puntos y esta es la resurrección del alma. Hemos visto en primer lugar entonces cuál es la condición de toda aquella alma que está en sus pecados sin Cristo en este momento. Está muerta en sus delitos y en sus pecados. Es corrupción completa delante de Dios. Hiede ya, hiede ya. El versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Vimos la obediencia. Aunque Marta inicialmente ella puso una objeción, no la quiten por tal razón, pero Jesús condescendió con ella y le dice, Marta, yo te dije, si crees vas a ver la gloria de Dios y yo voy a glorificar a Dios con lo que voy a hacer. Quizás no sabes qué voy a hacer, pero déjame obrar. Y entonces al final los judíos que estaban alrededor escucharon la voz de Jesús y ellos obedecieron, quitaron el obstáculo. Usted podría ser igual de obediente. Usted necesita quitar los obstáculos. Le pregunto, ¿usted va a ser obediente a la palabra y va a quitar sus obstáculos? Es que yo no quiero dejar a mi novia y andas en fornicación. Pues sí, pero esporádicamente, pero no la quiero dejar. Entonces, si no querés quitar el obstáculo, entonces no podés resucitar de entre los muertos. No vas a poder, vas a continuar muerto. Entonces, el versículo 41 dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Había un propósito en esa oración. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús, el Hijo y el Padre están unidos en un espíritu, en un sentir todo el tiempo. No podemos decir de que Jesús hasta este momento estaba orando. Jesús oraba en todo tiempo y en todo lugar sin cesar. ¿De acuerdo? El hecho que la Escritura nos diga que se levantaba de madrugada para orar es solamente para enseñarnos a nosotros un modelo de oración que nosotros también, como nuestro maestro hacía, así debemos hacer. Y así mismo nos deja un modelo para que nosotros alcemos los ojos al cielo y nosotros clamemos a Dios y nosotros le roguemos, le pidamos a Dios, así como Jesús lo hacía. Amén. Pero él tiene la certidumbre, plena certeza de que Dios siempre lo oye. Dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo para testimonio de las personas. ¿Por qué razón? Porque ellos que habían dicho anteriormente que Jesús sacaba a los demonios, ¿por quién? Por Belcebú, por el mismo demonio. Y entonces en este momento Jesús les quiere demostrar algo a los judíos, alzando los ojos al cielo, orando a Dios Padre, y luego hace este milagro. ¿Qué iban a decir los que estaban alrededor? Él oró al Padre
Y el padre le respondió, esto es testimonio, pero ellos no lo vieron, como van a ver después, que querían incluso matar al Señor Jesucristo en su complot. Entonces, el versículo 43, el gran milagro de la resurrección. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Escuchen eso, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Aquí nosotros vamos a observar el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Aquí está el punto. Jesús dijo, y lo dijo a gran voz. Aquí nosotros vemos que la palabra de Jesús, escuchen esto, la palabra tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo se creó Génesis 1:3? Si lo pueden poner. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo, y Dios habló. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios tiene el poder para crear un universo. Pero la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Tiene poder para dar vida a las personas. La palabra de Dios te puede dar vida el día de hoy. O sea, esta palabra que estamos predicando nosotros, te das cuenta que no es palabra de hombres, te estamos leyendo la Biblia. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Esa palabra tenía poder. Esa misma palabra hoy te puede dar vida, hoy te puede resucitar. La palabra de Dios sustenta todas las cosas en el universo. El universo fue creado por la palabra y es sostenido por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo eterno de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, ¿dónde? Génesis 1:1. En el principio era el verbo. Y entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios tiene tanto poder que resucita a los muertos. Es esa la palabra. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? ¿Por qué nosotros te abrimos las escrituras? Porque sabemos de que no hay otro método. Escuchen, el mundo entero puede crear métodos. Yo estaba viendo un reportaje de unas personas que sacaron un libro, y en ese libro tenían una metodología de cómo hacer que las congregaciones se llenaran de muchos congregantes, y la manera en cómo sacaron esa metodología fue a través de métodos seculares. O sea, así como yo puedo hacer que en una empresa se me llene de muchas personas, voy a utilizar ese método mundano para también aplicarlo aquí a la iglesia. Y lo hicieron, y ¿saben qué? Les dio resultado. Y les dio tanto resultado que después de eso escribieron libros de cómo hacer este método y lo replicaron. ¿Y saben cuál fue el resultado? Mega iglesias grandes y llenas. Pero ¿saben cuál es el resultado del reportaje que estuve viendo el día de ayer? Tiempo más tarde se dan cuenta de que aunque las iglesias estaban llenas de números de personas, tenían muchos inconversos. Y ese escritor de ese libro, ese mismo escritor, ahora mismo, él se da cuenta de que hizo las cosas mal. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Qué método vamos a utilizar? El único método prescrito para nosotros es la predicación de la palabra, es la oración que Dios nos permite hacer para las personas, pero por la predicación de la palabra. ¿Qué dice Romanos 1? Dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación del alma. Ese es el centro del evangelio. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y te voy a prosperar económicamente. Eso dice la Escritura. ¿Acaso no leemos nosotros a los padres de la iglesia primitiva cómo escriben ellos los grandes martirios de las personas? Y los escritos dicen, tengan coraje, tengan valor, que Cristo murió por nosotros, mueran ustedes también por Él. Los ejemplos dicen, si los soldados, si ellos se ejercitan tanto para cuando van a la batalla, ellos tengan fuerza en sus cuerpos, ¿ustedes acaso no tienen que ejercitarse también en la piedad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al final tenemos que reconocer
que el Señor Jesucristo, a través de la palabra, es quien va a transformar las vidas. Y es la palabra no solamente que resucita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo van a ser de nuevo una persona? ¿Cómo van a ser de nuevo una persona? ¿Cómo va a pasar de muerte a vida? ¿Cómo del reino de las tinieblas al reino de la luz? Por el poder de la palabra. Espíritu y agua. Necesitas nacer de nuevo por el Espíritu y agua. El Espíritu Santo utiliza el instrumento de la palabra para poder hacerte nacer de nuevo. No hay otra manera. Ese es el método de Dios y es el método que nosotros vamos a utilizar. Y yo les digo, si utilizamos nosotros otro método, vámonos todos de aquí, porque ya se diluyó el evangelio. Pero nosotros nos paramos por Cristo Jesús y por su verdad. Amén. Que el Señor nos preserve hasta el final. Entonces, vamos a leer en Ezequiel 37. Yo sé que lo leí al principio, pero vamos a leer Ezequiel 37, solo el versículo 1 al 5, para que vean que lo que Dios ha estipulado utilizar para la resurrección de las almas es el poder de su palabra. Por eso la Escritura está diciendo que Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, huesos secos en gran manera, o sea, muertos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Jehová. ¿Cuál fue la instrucción que el Espíritu de Dios le dio al profeta Ezequiel? ¿Cómo iba a profetizar? Escuchen la palabra de Dios. Si usted viene aquí, oiga la palabra de Jehová, oiga la palabra de Dios, lo que Dios le está marcando en su corazón, óigalo y póngalo por obra. Oiga Dios. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La manera como Dios va a resucitar tu alma es a través del poder del Espíritu Santo en la palabra. La palabra se tiene que predicar fielmente. Te voy a decir algo con mucha honestidad y en amor. Si estás en alguna congregación donde ya identificaste que no se te predica el evangelio, la palabra fielmente, tené discernimiento espiritual, orale al Señor y decirle: Señor, ¿es esta la verdad? Y si el Señor te guía por la Escritura y te dice: no, hay falsedad. Y si hay falsedad, no está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hay libertad para predicar la verdad del evangelio. Entonces es necesario que se predique la palabra de Dios en verdad. Cuando se predique correctamente, el Espíritu va a obrar y es el único que va a resucitar a las personas. Amén. Es el Espíritu quien resucita a las personas. Entonces, es importante, vamos terminando, es importante que nosotros pensemos en esto, razonemos en esto. El poder de la palabra es la única que nos puede resucitar. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 44 nos dice: y el que había muerto, Lázaro, salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo a las personas: desátenle y déjenle ir. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba el sepulcro, cómo estaba Lázaro acostado en ese sepulcro, cómo estaba con esas vendas, cómo estaba con ese sudario, cómo estaba ya su cuerpo en descomposición, ese mal olor que ya había alrededor, cómo estaba él en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa soledad. Pero se imaginan ustedes que viene la palabra de Jesús diciendo: Lázaro, Lázaro, Lázaro. Y esos oídos de Lázaro comenzaron a escuchar la palabra de Jesús. Y al escuchar la palabra de Jesús, ¿qué hace ese cuerpo muerto? El alma le regresa, el espíritu le regresa. Y es la profecía de Ezequiel. Y el espíritu entra nuevamente en Lázaro
¿Y cuál es el resultado? No hay salvación a media. Lázaro resucitó de entre los muertos. Lázaro de muerte a vida vino. Y no quedó Lázaro a medias o medio muerto. Lázaro resucitó de verdad. Él pasó de muerte literal a vida literal. Y eso es lo que puede pasar con tu alma. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso no es que la religión te va a salvar. No es la religión lo que vas a profesar. Es que tengas vida en Cristo Jesús. Vida en Cristo Jesús. Esa es la resurrección, que tengas al Espíritu Santo. En pocas palabras, el que no tiene al Espíritu no es de Dios. El sello del cristiano es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nosotros tenemos la garantía, las arras para nuestra resurrección final. Sin el sello del Espíritu no somos nada. Somos 10 vírgenes insensatas. Somos 5 vírgenes insensatas. Tenemos lámpara. Tenemos todo. Estamos esperando al Señor, conocimiento de su advenimiento. Pero una cosa hace falta: el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Eso dice Romanos 8, para que lo sepan. La voz fuerte, ¿saben qué es la voz fuerte? Es el llamado del Evangelio. Cuando el Señor dice que Él clamó a gran voz, hoy en día, esa voz representada ahí es el llamado del Evangelio que Jesús te está haciendo en este mismo momento. Es una invitación que hoy te está haciendo el Señor Jesús. Vamos a meditar en un canto. Es importante que ustedes sepan de que se marca esta palabra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Es importante que meditemos nosotros en esta resurrección espiritual. Hoy hay un llamado para usted. Ese llamado es de parte de Dios para usted. Quizá algunas veces usted se pregunta por qué los hermanos no frecuentan un llamado para que pasen al frente al altar. ¿Saben qué nos importa más a nosotros en realidad? De que sea Dios, el Espíritu Santo, llamándote a través del Evangelio y que le respondas aún sentado ahí. O si querés pasar, también pasás, pero que le respondas a Jesús. No es para que te vean las personas y digan: qué valiente el hermano, qué valiente la hermana, tomó una decisión por Cristo. Es importante que en lo profundo de tu corazón reconozcas el llamado del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Primero, el Evangelio te va a marcar tu pecado, porque el Espíritu Santo fue enviado para dar convicción de pecado. Una vez que tenés convicción de pecado, reconoces cuál es la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Una vez que reconoces la paga del pecado, que es muerte, caes bajo condenación y decís: yo estoy en un estado de condenación. Y una vez que estás en un estado de condenación, solamente tenés una opción: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde nosotros te mostramos a Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que vio a su amigo muerto. Ese Cristo Jesús que vio que ya es día de 4 días de muerto. Él envía la palabra, la invitación. Le dijo: Lázaro, resucita, Lázaro. Hoy ese mismo Jesús te puede estar llamando por nombre. Él está diciendo tu nombre y Él te está llamando y Él te está diciendo: ven fuera, resucita, revive. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección
de condenación. Quiera Dios que usted hoy identifique cuál es el estado de su alma. Esta ilustración nos muestra que vendrá una resurrección final. Si usted está entre nosotros hoy y usted está inconverso, en un estado de inconverso, si usted no se ha arrepentido de sus pecados todavía, sepa que usted va a resucitar en el día final si se muere en ese estado. Pero su resurrección será para muerte y condenación. Medite en la palabra de hoy, por favor. Este es un bien para su alma. Se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucitó, me resucitó, me resucitó, me resucitó, y ahora tan solo de Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo de Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo Te quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me dijo: Lázaro,
Lázaro, sal de ahí. Y ahora tan solo de él quiero hablar. Y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Así es. Este milagro de la resurrección de Lázaro es un milagro real, históricamente comprobado. Y es importante que nosotros sepamos de que si ese milagro se dio, también representa la resurrección de las almas, para que en el día postrero puedan resucitar para vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para mis hermanos, los creyentes, aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo, hay una esperanza gloriosa. Porque dice la Escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado Jesús, tú eres glorioso, Jesús. Te glorificaste, Jesús, en la resurrección de Lázaro. Y te has glorificado a través de la resurrección de las almas, de cada pecador, de cada pecadora, que has resucitado con el poder de tu palabra, Jesús. Por favor, Señor, continúa obrando en todos los corazones, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús.